El amanecer aún no despuntaba cuando Eduardo López salió de su casa, una modesta construcción de ladrillos expuestos en la colonia San Miguel, donde el aire olía a tortillas recién hechas y a tierra mojada por el rocío de la madrugada. Las calles estaban vacías, salvo por algún perro callejero que husmeaba entre la basura. Con paso cansado pero firme, Eduardo se ajustó la chamarra gastada que lo protegía del frío invernal y apretó contra su pecho la pequeña Biblia de tapas desgastadas. Era su tesoro, el consuelo que llevaba a todas partes. «No te olvides de comer», le susurró Marta desde la puerta, su voz cargada de una preocupación que ya era parte de su matrimonio. Sus ojos, marcados por las largas noches de espera, brillaban con una mezcla de amor y resignación. Eduardo se volvió y le acarició la mejilla con una mano áspera por el trabajo. «Reza por mí», murmuró, como lo hacía cada mañana. El primer camión estaba lleno de obreros somnolientos, algunos con la mirada perdida en la ventana, otros ahogando sus penas en el humo de los cigarrillos. Eduardo se sentó en el último asiento, apartado, y abrió su Biblia en el salmo que lo sostenía: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Sus labios se movían en silencio, mientras sus dedos seguían las líneas como si buscaran calor en ellas. La fábrica Torres y Asociados era un monstruo de metal y concreto que rugía desde antes del amanecer. El sonido de las máquinas era ensordecedor, y el aire pesado olía a aceite quemado y sudor. Eduardo pasó por el reloj checador, donde el vigilante, un hombre gruñón llamado Don Chuy, apenas lo registró con un gesto. «Hoy te tocó el almacén 4, López. Y apúrate, que ya llegaste tarde», dijo sin levantar la vista. Eduardo sabía que no era cierto, siempre llegaba media hora antes, pero asintió en silencio. El almacén 4 era el peor, frío, mal iluminado y lleno de estantes altísimos que parecían inclinarse sobre él como gigantes amenazantes. Mientras acomodaba cajas pesadas, escuchó las risas que ya conocía demasiado bien. Mira. El hermano Eduardo ya está en su sermón matutino», gritó Ricardo, el supervisor, rodeado de sus cómplices. Llevaba una camisa impecable, a diferencia del overol manchado de Eduardo, y su sonrisa era afilada como un cuchillo. «¿Qué dice hoy tu Dios, ¿Qué te va a sacar de aquí?», agregó otro, mientras los demás reían. Eduardo respiró hondo. No era la primera vez, ni sería la última. Pero hoy, el dolor no venía de las burlas, sino de la soledad que traían. ¿Por qué el desprecio era el precio de su fe? En un momento de calma, se refugió entre los estantes, lejos de las miradas, y cerró los ojos. Recordó la promesa que le había hecho a Marta el día de su boda, bajo aquella lluvia torrencial que los había empapado a ambos: «Nunca dejaré que el mundo me quite lo que soy». Y entonces, como un susurro en medio del ruido, sintió una paz que no entendía, pero que lo sostenía. Al mediodía, mientras los demás comían tacos y hablaban de mujeres y fútbol, Eduardo se sentó en un rincón apartado, bajo la sombra de un árbol raquítico que crecía contra todo pronóstico en el patio de la fábrica. Sacó su torta sencilla, frijoles y queso, y su Biblia. «Señor, bendice este alimento, y bendice también a los que me hieren», murmuró, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Cuántas veces había orado por ellos? De pronto, una voz lo sacó de sus pensamientos. «Oye, ¿siempre rezas antes de comer?». Era Juan, el joven aprendiz, que lo miraba con curiosidad genuina. Eduardo sonrió, y por primera vez en ese día, su corazón se aligeró. «Sí, hijo. Porque hasta el pan más simple sabe mejor cuando Dios lo bendice». En ese momento, entre el polvo y el ruido de la fábrica, algo pequeño pero poderoso floreció, la esperanza de que, tal vez, no todo era en vano. El invierno se había instalado con crueldad en la fábrica Torres y Asociados. Las mañanas llegaban envueltas en una neblina espesa que se colaba por las rendijas de los almacenes, y el suelo de cemento irradiaba un frío que calaba hasta los huesos. Eduardo ajustó los guantes rotos que apenas le cubrían las palmas de las manos, ya agrietadas por el trabajo y el aire helado. Cada respiración suya salía en pequeños nubarrones blancos, como si su propio cuerpo intentara recordarle que aún estaba vivo, a pesar de todo. Ricardo, el supervisor, apareció esa mañana con una sonrisa que no auguraba nada bueno. Llevaba una taza de café humeante entre las manos, y el aroma dulzón del azúcar quemada flotaba en el aire, un lujo que ninguno de los obreros podía permitirse.
López, hoy te toca limpiar los baños de la zona de carga. Los de mantenimiento no pudieron venir, dijo, alargando las palabras con sarcasmo. Eduardo no necesitaba explicaciones. Sabía que esto era represalia por haberse negado a firmar aquel reporte falso la semana pasada, donde Ricardo había inventado fallas en mercancía para justificar pérdidas que, en realidad, terminaban en sus bolsillos. Como ordene, jefe, respondió Eduardo, sin alterar el tono. Los compañeros cercanos bajaron la mirada. Algunos sintieron vergüenza ajena, otros, alivio de no ser ellos los elegidos. Pero nadie dijo nada. Los baños de la zona de carga eran los peores, azulejos rotos, tuberías oxidadas que goteaban agua sucia y un olor agrio que se pegaba a la piel. Eduardo se arrodilló en el suelo mojado, con una escoba en una mano y un trapo en la otra, y comenzó a limpiar. Desde afuera, las risas de Ricardo y su grupo llegaban como puñaladas. «Miren al hermanito. Hasta de rodillas está, como en su iglesia», gritó uno. Eduardo apretó el trapo con fuerza. No era el trabajo lo que dolía, sino la intención detrás. ¿Por qué el mal siempre buscaba humillar a los que no se defendían? De pronto, una voz inesperada lo sacó de sus pensamientos. «Oiga, don Eduardo, ¿necesita ayuda?» Era Toño, el muchacho nuevo, un chavo de no más de 20 años que cargaba con la mirada perdida de quien aún no se acostumbraba a la dureza de la vida. Eduardo lo miró, por primera vez en horas, sintió que el frío se retiraba un poco. «Gracias, hijo. Pero esto es mi carga, no la tuya». Toño dudó, pero finalmente asintió y se alejó, no sin antes dejarle un pedazo de pan envuelto en un trozo de papel. Ese día, el turno se extendió hasta tarde. Cuando Eduardo finalmente salió, la noche ya había cubierto la ciudad con su manto oscuro. El viento cortaba como cuchillas, y su cuerpo, agotado, apenas respondía. En el camión de regreso, casi vacío a esa hora, apoyó la frente contra el vidrio frío de la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, indiferentes a su cansancio. «Dios, ¿hasta cuándo?». No era una queja, sino un suspiro de un corazón que, aunque firme, a veces sentía el peso de la lucha. Al llegar a su casa, una luz tenue brillaba en la ventana. Marta lo esperaba, como siempre, con un plato de comida tapado para que no se enfriara. «Te dejé caldo de pollo», dijo, sin reproches, aunque sus ojos delataban la tristeza de verlo tan quebrantado. Lucas, su hijo mayor, estaba despierto, estudiando bajo la luz de una lámpara débil. Al ver a su padre, cerró el libro de golpe. «Papá, ¿otra vez te hicieron limpiar los baños?», preguntó, con un fuego en la mirada que Eduardo reconocía demasiado bien, el mismo que él había tenido años atrás, antes de aprender que algunas batallas no se ganaban con gritos, sino con paciencia. «El trabajo no deshonra, hijo. Lo que deshonra es el corazón del que ordena el mal», respondió Eduardo, pasando una mano por el hombro del joven. Ana, la menor, apareció en la puerta de su cuarto, con los ojos hinchados de sueño pero llenos de amor. «¿Rezamos por ti hoy, papá?». Eduardo sintió que algo se quebraba dentro de él, pero no era su fe, era el hielo que el mundo había intentado meter en su corazón. El tiempo pasó como el viento entre los muros de la fábrica, llevándose consigo risas fingidas y dejando atrás cicatrices silenciosas. Eduardo seguía allí, con su overol desteñido y su Biblia en el bolsillo, como un árbol viejo que se niega a caer a pesar del huracán. Las mañanas comenzaban siempre igual, el despertador de cuerda sonando a las 4:30 de la mañana, el café amargo que Marta le preparaba con las últimas gotas de la olla, y ese momento sagrado en la puerta de su casa, cuando se detenía un segundo a mirar el cielo estrellado antes de partir. «Hoy será mejor», murmuraba, como un mantra. Pero la fábrica nunca cambiaba. El almacén 4 seguía siendo su cruz, frío, sucio, lleno de ecos de burlas. Sin embargo, algo había comenzado a sift en el aire. Una tarde, mientras Eduardo empujaba una carretilla cargada de cajas, notó que las miradas habían cambiado. Ya no eran solo de desprecio, ahora había curiosidad. «Oye, Eduardo, ¿en serio nunca te enojas?», preguntó Ramiro, uno de los operarios más jóvenes, mientras ajustaban una tarima juntos. Eduardo se limpió el sudor de la frente con el antebrazo antes de responder. «Claro que me enojo, hijo. Pero el enojo es como el fuego, puede calentar tu casa o quemarla entera.
Yo elijo usarlo para trabajar, no para destruir. Ramiro lo miró como si le hubieran revelado un secreto ancestral. Todo cambió el día que a Ricardo lo descubrieron. Fue un jueves gris cuando los de auditoría llegaron sin aviso. Eduardo estaba contando inventario cuando escuchó los gritos desde la oficina del gerente. 3 meses robando mercancía. Y con facturas falsas. Ricardo salió escoltado por seguridad, la cara roja de furia. Al pasar frente a Eduardo, por primera vez no hubo burla en sus ojos, solo un vacío terrible. Esto no es justo, balbuceó Ricardo. Eduardo, en lugar de sonreír con triunfo, sintió un peso en el pecho. Nunca es tarde para cambiar, compadre, le dijo en voz baja. Ricardo se alejó sin responder, pero esa noche, por primera vez en años, Eduardo oró especialmente por él. En casa, la vida florecía contra todo pronóstico. Lucas, ahora con 18 años, llegó corriendo una tarde con un sobre en la mano. «Papá, la beca. Me la dieron», gritó, abrazando a su padre con fuerza. Eduardo sintió las lágrimas quemarle los ojos cuando vio el sello de la universidad. Las manos que solo habían cargado cajas pesadas toda su vida ahora temblaban sosteniendo ese papel que valía más que oro. «Dijo el profesor que tengo, potencial excepcional, leyó Lucas con orgullo. Ana, desde la cocina donde ayudaba a Marta, añadió. «Y yo saqué 9.8 en matemáticas». Eduardo los abrazó a los tres, a Marta incluida, en un silencio que decía más que 1000 palabras. El olor a frijoles hirviendo y el sonido de la radio vieja tocando una canción rancherita de fondo sellaron ese momento perfecto. Esa misma semana, al finalizar su turno, el nuevo gerente, un hombre joven llamado Daniel, lo llamó a su oficina. «Don Eduardo, necesitamos hablar». El corazón le dio un vuelco. ¿Otro problema? ¿Otro castigo? Pero Daniel sorprendió. «Quiero que supervise el programa de nuevos empleados. Necesitamos que aprendan lo que usted sabe, eso que no viene en los manuales». Eduardo parpadeó, incrédulo. «Pero yo solo soy un obrero, licenciado». «No», respondió Daniel, señalando el cuadro de empleado del mes donde por primera vez el nombre de Eduardo aparecía, «usted es el corazón de esta fábrica. Y es hora de que todos lo sepamos». Al salir, la luna llena iluminaba su camino a casa. Por primera vez en años, Eduardo López lloró sin reprimirse, no de dolor, sino de gratitud. El último día de Eduardo en Torres y Asociados amaneció con un cielo despejado, como si el universo mismo hubiera barrido las nubes para honrar el momento. El aire olía a lluvia reciente y a tierra mojada, ese aroma fresco que siempre le recordaba a nuevos comienzos. Marta lo observó en silencio mientras se vestía con su overol más limpio, el que guardaba para ocasiones especiales. Las arrugas alrededor de sus ojos se marcaron más cuando sonrió al verlo ajustarse la gorra con cuidado. «¿Nervioso?», preguntó, pasándole la mano por la espalda para quitar una pelusa imaginaria. Eduardo tomó aire antes de responder. Como el primer día de trabajo, pero con menos miedo. En la mesa del comedor, 2 cartas brillaban bajo la luz del foco amarillento, la licenciatura de Lucas en Derecho y el título de Medicina de Ana. Eduardo las tocó con dedos reverentes antes de guardarlas en su Biblia, como si fueran sagradas. El autobús pareció moverse más lento esa mañana. Eduardo memorizó cada detalle del recorrido, el puesto de tamales en la esquina donde a veces compraba para los hijos, el árbol de jacaranda que en primavera teñía de morado la banqueta, el viejo letrero oxidado de la fábrica que rechinaba con el viento. Al bajar, sus pies se detuvieron frente a la entrada. 30 años. 30 años de llegar antes que todos, de firmar tarjetas de asistencia, de sonrisas robadas en horario de comida. Respiró hondo, saboreando el amargo olor a metal y aceite que ya formaba parte de su piel. Al cruzar la puerta, el sonido lo golpeó primero. ¡Surprise! El taller, siempre oscuro y ruidoso, estaba decorado con globos de colores. Todos estaban ahí, desde Don Chuy el vigilante hasta los aprendices recién llegados. Hasta Ramiro, ahora capataz, sostenía un letrero que decía «Gracias, don Eduardo», con letras torpes pero llenas de cariño. Pero lo que rompió el dique de sus emociones fue ver a Lucas y Ana de pie junto al nuevo gerente, vestidos con elegancia pero con los mismos ojos brillantes que tenían de niños. «¿Qué hacen aquí?»,
Tartamudeó Eduardo, sintiendo un calor subir por su garganta. Ana se abalanzó para abrazarlo. El licenciado Daniel nos llamó. Dijo que no podías jubilarte sin saber algo. Daniel avanzó entonces con una caja rectangular envuelta en papel dorado. Dentro había una placa. Eduardo López, ejemplo de integridad, 30 años de servicio. Cuando le pidieron hablar, Eduardo miró alrededor. Vio caras que habían sido crueles y ahora mostraban respeto. Vio a Toño, aquel muchacho que una vez le dio pan, ahora con esposa e hijos. Vio sus propias manos, arrugadas, marcadas por cicatrices, y entendió que cada línea contaba una historia de perseverancia. Sé que muchos pensaron que era tonto por aguantar tanto, comenzó, limpiándose una lágrima con el dorso de la mano, pero lo que aprendí aquí no me lo quita nadie, que ningún trabajo es pequeño cuando se hace con amor. ¿Y qué? Su voz se quebró al ver entrar a Marta, con un vestido que no usaba desde hacía años. Y que Dios siempre premia a los que no se rinden, aunque sea a su tiempo. Al terminar el evento, Daniel lo llevó aparte. Don Eduardo, la compañía quiere ofrecerle esto. Era un sobre grueso. Dentro, encontró una pensión completa. Matrícula pagada para que estudie lo que quiera. Por fin su turno, había escrito Ana en una nota. Una carta de recomendación firmada por todos. Pero el verdadero regalo vino cuando salió al estacionamiento y vio su camión viejo, ahora rodeado por todos sus compañeros formando un pasillo. Uno a uno, fueron abrazándolo. Hasta Ricardo, ahora conductor de Uber, apareció para estrechar su mano. Usted ganó, compadre. Y se lo merece. Antes de irse, Eduardo se volvió para ver la fábrica una última vez. El sol de la tarde bañaba los muros de ladrillo, transformando lo que siempre fue un lugar de lucha en algo casi hermoso. Marta lo tomó del brazo. ¿Listo para empezar? Él miró a sus hijos, Lucas con su portafolio de abogado, Ana con su bata médica doblada bajo el brazo, y supo que cada lágrima, cada insulto, cada turno extra habían valido la pena. Sí, vieja. Ahora sí, ahora vivimos. Y mientras el auto se alejaba, Eduardo López, el obrero, el padre, el hombre de fe, por primera vez en su vida, se sintió rico. A vida, meus irmãos, nao nos julga pelas posicoes que ocupamos, más pela fidelidade con que cumprimos nos amizao, mesmo cuando ninguén parece notar.